Hemos visto que el reino de Dios se perdió en la tierra, pero Dios quiere y se propone recuperar su reino. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que Dios le dio un tiempo a los seres humanos para que se gobernaran ellos mismos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, el apóstol Pablo, defendiendo al Dios verdadero, y Pablo explicándoles a los atenienses que Dios ha puesto un tiempo determinado, un tiempo para que los hombres gobiernen. Y dice Hebreos capítulo 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto quiere decir que provino de una sola pareja humana. En este caso, Adán y Eva, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. O sea, Dios permite que tomen control de todas las cosas que están sobre la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto quiere decir, Dios dijo, bueno, les voy a dar un tiempo. Esto les quiso decir, les prefijó, les quiso decir que era un tiempo limitado, que les permitiría. Y Dios inicia un plan de contingencia, un plan de recuperación de su reino. Ahora, centrémonos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando leemos capítulo 1, 2 y 3 del libro del Génesis, creemos que todas las cosas sucedieron una tras de otra y que no hubo lapso de tiempo, solo que la narración se presenta como si hubiese sucedido una tras de otra. Y no fue así. Hubo un lapso de tiempo entre la caída del hombre, es decir, hasta que Dios se dio cuenta de que Satanás y el hombre se rebelaron. Y hasta Dios hacer su plan de redención. No sabemos cuánto tiempo, pero lo que entendemos por la Biblia es de que Dios tuvo que pensar si lo destruyo o no lo destruyo. Pero alguien le dijo, no lo destruyas todavía. Hubo un proceso de pensar en el cual Dios diría, ¿qué voy a hacer? Y de pensar las consecuencias que le atribuirían a Dios mismo. ¿Por qué? Por querer recuperar su reino. Pero es Dios y sabe, y usted sabe, que el texto más doloroso, usted lo aprendió de primero. Y ese texto tan doloroso y donde manifiesta Dios su dolor está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más tenga la vida eterna. ¿Usted cree que Dios lo dio cantando? ¿Usted cree que Dios le ofreció o lo ofreció riéndose? Y hay un ejemplo que tipifica el amor de Dios. Hay un hombre llamado Abraham que un día, caminando de la mano con su hijo rumbo a la cima del monte Moriah, con la leña, con el cuchillo de empedernar, diciéndole a su hijo, hijo amado, te esperé por tanto tiempo, anhelé que vinieras a mí. Y en la voz de la perturbación que tenía ese hombre llamado Abraham o Abraham, sabiendo que iba a sacrificar a su único hijo, surge una pregunta de su primogénito y le dice, bueno papá, llevamos leña, llevamos fuego, llevamos un puñal, ¿y dónde está la oveja? ¿Y dónde está el cordero? Se le hace un nudo en la garganta para contestarle a su primogénito y le dice, tranquilo, Dios proveerá. ¿Sabe cuál alivio tuvo Abraham cuando se dispuso a sacrificar a su hijo? Una voz le dijo, detente. Pero para Dios, no. Para Dios no hubo una voz que le dijera, no lo hagas.
no entregues a tu hijo. No lo hubo. Y por eso se escribe el texto más significativo en la palabra de Dios, el cual leímos anteriormente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque Dios entregó y se despojó de su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Entonces es cuando Dios decide y su Hijo automáticamente decide hacerlo, voluntariamente. Y entonces surge la primera promesa y la primera profecía que Dios da en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuántos asuntos hay aquí en la profecía de Génesis capítulo 3, 15? ¿O cuántas identidades estamos hablando? Encontramos 4 identidades. 1, la serpiente. 2, la mujer. Y 3, la simiente. Y la simiente de la mujer, es decir, 4 identidades. La serpiente y su simiente, la mujer y su simiente. La primera identidad es la mujer, que va a tener una simiente o descendencia, pero también hay una simiente o descendencia de la serpiente, que son las serpientes pequeñitas. Y de igual manera dice la palabra de Dios que hay una serpiente. Y vamos a interpretar a Génesis capítulo 3, versículo 15, de lo más fácil a lo más difícil. Vamos a identificar a la serpiente, la cual es Satanás. Textos puntuales para que se dijese literalmente y textualmente se diese a conocer. Para ello pasaron 4000 años. Desde el momento que se dio la profecía hasta el momento en que se declaró abiertamente que Satanás era la serpiente, pasaron 4000 años. ¿Cuánto? 4000 años. Ese es el tiempo que hay desde que se escribió Génesis y se escribió Apocalipsis. Y es el libro que revela de una forma enfática que la serpiente es Satanás. Hay 4 identidades y la primera es una serpiente, que es una identidad, es una descripción que identifica una organización del cual tiene un nombre. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, a la cual dijo a la mujer: con lo cual Dios te dijo, no comáis del árbol que está en medio del huerto. Y ahí tenemos una identidad simbólica que tipifica una identidad espiritual. Es más, Eva siempre pensó que a ella la había engañado una serpiente, porque cuando Dios le dice: ¿qué fue lo que hiciste?, ella le dijo: la serpiente me engañó. Ella todavía no sabía y no entendía que detrás de la serpiente había una identidad espiritual. Entonces pasaron 4000 años para que se diera a conocer la identidad de este ser espiritual que se camufló en la serpiente. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, y lo ató por 1000 años. Y el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Así que 4000 años pasaron para identificar quién era la serpiente o qué tipificaba esta serpiente. Y como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que la serpiente antigua o el gran dragón, que es la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás. Mis amados en el Señor, en el próximo video seguiremos hablando de las 4 identidades de Génesis capítulo 3, versículo 15. Recuerda visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.